hablaremos de la importancia de la simetría en la configuración geométrica de una edificación para un buen comportamiento sísmico. Las irregularidades geométricas que generalmente están relacionadas con la arquitectura. Las irregularidades geométricas generan dificultades para el buen comportamiento sísmico de una edificación. Es una práctica común en nuestro medio que se construyan en las zonas sísmicas edificios irregulares. Los arquitectos utilizan su capacidad artística para proponer elementos interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Esas edificaciones geométricamente irregulares tienen problemas sísmicos con mucha frecuencia. O sea, las fuerzas geométricas, las formas geométricas asimétricas o irregulares inducen fuerzas de tracción y fuerzas de torsión en las estructuras sometidas a eventos sísmicos. O sea, los elementos irregulares generan anomalías de tracción y anomalías de torsión en el contexto de la estructura. Las edificaciones de forma asimétrica, de forma irregular, han presentado muchos problemas en el comportamiento sísmico en muchas partes del mundo. Las edificaciones en T, en L, en U o totalmente irregulares tienen dificultades de comportamiento sísmico por la generación de tracciones y de torsiones dentro del sistema estructural. Los codos de cambio de dirección en planta exhiben modos especiales de oscilación. O sea, está el tema de la traslación, el tema del cortante, el tema de torsión general, que lo tienen todas las estructuras. Pero cuando hay un codo, se pueden generar dos situaciones complejas de manejar. La primera situación es lo que llaman el abre y cierra, open and close. O sea, la estructura empieza a moverse, en que el codo se abre, el codo se cierra, el codo trata de abrirse y trata de cerrarse, como si fuera una oscilación vertical de un edificio, pero en este caso es en planta. Abre y cierra. Otra situación que se genera con mucha frecuencia es la oscilación de alta frecuencia. Oscilación de alta frecuencia. O sea, el elemento alargado trata de oscilar con alta frecuencia, que es lo que llaman oscilación cola de perro. Tenemos el open y close, el abrir y cerrar, y el tema de la oscilación de alta frecuencia o cola de perro. Open y close en un codo y cola de perro. Debemos minimizar los codos en los elementos arquitectónicos, porque los codos generan efectos especiales de abre y cierre, efectos especiales de cola de perro, que pueden generar eventualmente falla estructural. En la oscilación cola de perro, la cual es muy grave, lo más delicado es la cola de perro. Se presenta oscilación de la sección alargada de la edificación mientras el codo permanece quieto y la estructura empieza a oscilar de diferente forma al codo.
justo como se bambolea la cola de un perro mientras el cuerpo del animal permanece quieto. O sea, se bambolea con relación al codo. Las alturas en L, en T, en U, en B, en cruz, en Y, o irregulares totalmente. De acuerdo al modo de divulgación, de acuerdo a su longitud, de acuerdo a su situación, puede generar torsión, puede generar traslación, generar sistemas de abrir y cerrar, y puede generar también cola de perro de acuerdo al modo de divulgación. En cada situación, en las L's, los edificios en T, los edificios en U, en B, en cruz, en Y, de acuerdo al modo de divulgación se generan anomalías de movimientos de abrir y cerrar y movimientos de oscilación de alta frecuencia. Lo más delicado es la cola de perro, porque la cola de perro genera concentración significativa de esfuerzos en las esquinas internas o codos. O sea, cerca al codo, cerca a la zona del codo, se generan esfuerzos de torsión significativamente importantes si la longitud del elemento es muy grande. Al aumentar la longitud de los brazos, es mayor el periodo natural de vibración y los esfuerzos van a ser mayores. Cuando se requiere utilizar configuraciones en L o en U, se recomienda que la relación longitud-ancho sea menor de 3. O sea, que no sean totalmente alargadas, sino que tengan un ancho suficiente para que no haya esa oscilación cola de perro. Veamos, por ejemplo, en la edificación en L, ¿cuál es el efecto de la cola de perro? Se genera desgarre, o se puede generar desgarre estructural en la zona de la unión del elemento alargado con el codo. Torsión y tracción cerca al codo. En esta área del codo es donde se generan mayores daños en la estructura en L. En resumen, la oscilación de torsión afecta especialmente las L, X y Y, la oscilación por traslación LX, pero lo más delicado es el opening close y el cola de perro, que dependen mucho del sistemas alargados, o sea, que del codo salga un elemento demasiado largo, especialmente por el cambio de periodos naturales de vibración en planta. Vibración en planta. Y han ocurrido muchos daños. Esto se ha analizado, el caso de Turquía, por ejemplo, la localización en planta del edificio puede ayudar a generar el colapso. Esta ubicación en L, dos L's concéntricas. Y lo vimos en Colombia, en el sismo de Popayán. En el sismo de Armenia, en las casas fiscales del ejército en Armenia. En el sismo de Ciudad de México, una estructura nueva. Tenía un año de ocupada. Colapsó la parte larga de la edificación. Y el caso más conocido en la literatura
el más estudiado es el caso del Hospital Olive View en la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ahí vemos el edificio, un edificio arquitectónicamente interesante, un hospital en una universidad. Vemos el edificio irregular, con elementos alargados, con muchos codos, y vemos en planta la configuración. Fue un desastre completo. Fallaron todos los edificios, todas las estructuras. Fallas especialmente en el primer piso. Desde el acceso al hospital. Y hay muchos ejemplos en la literatura en el mundo. En este caso, con 3 elementos alargados y una zona de codo, falló uno de los elementos. Y los demás tuvieron grandes daños. Gran cantidad de daños en la zona de los codos, en la zona del codo central. Desde el punto de vista de comportamiento sísmico, lo ideal es separar los elementos en el codo. O sea, que no haya codo, sino que haya 2 elementos con un elemento de separación. La T lo mismo. En la U se trabajarían 3 estructuras separadas, aisladas. Evitemos los codos en planta en las edificaciones. Igualmente que no sean tan largos. Una estructura sin codos, pero demasiado alargada, genera situaciones de vibraciones anómalas. O sea, si aumenta la relación largo-ancho, aumentan las deformaciones. Como se ve en esta gráfica a la derecha, si la relación largo-ancho es más de 4, las deformaciones se aumentan en forma geométrica a la relación largo-ancho. O sea, se recomienda que los elementos alargados tengan una relación largo-ancho no mayor de 4. Si así va a ser más larga, hacer 2 estructuras separadas en tal forma que se conforme el elemento alargado. Simetría. Simetría de la masa. Que no haya un tanque de gran peso en una esquina de un edificio. Que no se generen torsiones por desequilibrio de las masas, los grandes pesos de ciertos elementos del edificio. Es conveniente que la masa de la edificación sea simétrica. Tanto en planta como en altura. Que no haya un determinado piso mucho más pesado que los demás pisos. Que no haya irregularidad de la masa en elevación. Y evitar los edificios sobre taludes a media ladera. Los edificios sobre taludes a media ladera se comportan bastante mal en sismos. Las irregularidades de un edificio desplantado sobre un talud generan problemas complejos de fuerza. O sea, que el edificio sea simétrico en planta, lo más regular posible y lo más regular posible en elevación. La simetría es muy importante para un buen comportamiento sísmico. Evitar los codos.
y esto debe analizarse desde el momento del diseño arquitectónico. Cuando hay un codo, debemos eliminar cómo podemos manejar ese codo para poder minimizar los esfuerzos sísmicos. La simetría es clave en una estructura de concreto armado. El propietario, los arquitectos y los ingenieros deben reunirse, analizar y llegar a un acuerdo sobre cuál es la mejor configuración de la edificación, teniendo en cuenta todos los aspectos, incluyendo la posibilidad de sismos. La configuración de un edificio debe ser razonablemente simétrico. Y entre más alto el edificio, es más importante la simetría. Un edificio simétrico se comporta mucho mejor que un edificio asimétrico. El comportamiento sísmico de un edificio depende mucho de su arquitectura.